Hola, mi nombre es Geraldine Escalona, soy estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua en San Joaquín, Estado Aragua, Venezuela. Esta cátedra se llama Derecho Constitucional y en este video te invito a que me acompañes a revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese documento que permite proteger universalmente, independientemente del país, del color de piel, del sexo, de la creencia religiosa o étnica, de la edad. ¿Cuáles son esos derechos que como seres humanos están universalmente protegidos? Vamos a revisarlos. Del mismo modo, vamos a revisar cómo estos derechos se encuentran insertos dentro de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y cuáles son esos deberes que están consagrados dentro de la Carta Magna y las garantías. Gracias por estar aquí. Acompáñenme. Los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento sagrado que fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, específicamente el 10 de diciembre del año 1948. Es importante que sepamos que desde el año 1946 una comisión de diversos países comienza a trabajar en este documento, producto de la barbarie que se generó en el mundo luego de descubrirse lo que sucedía en Alemania con los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entonces, que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge como un documento que busca universalizar a nivel global en todas las regiones del mundo y a todos los hombres, mujeres y niños, a todos los seres humanos que habitan este planeta, proteger universalmente derechos elementales para la vida, para la educación, para la alimentación, para el desarrollo, la cultura y la dignidad del hombre. Es decir, que los derechos humanos se consagran como los principios elementales para garantizar la libertad, la vida y la paz. Vamos a revisar cuáles son esos derechos humanos. Son 30 declaratorias que se encuentran consagradas en este documento aprobado por la ONU y que hoy día, más que nunca, siguen siendo letra viva y que persiguen proteger, como ya he dicho en este video, la dignidad, la vida y el desarrollo de la humanidad. Digamos que son principios universales y que se hacen presentes en nuestra Carta Magna. Vamos a revisar esos 30 artículos. Como vemos, el artículo 1, el primer derecho universal, nos habla sobre la igualdad que nos acompaña desde el nacimiento para ser libres y para tener libertad de conciencia y de razón. Y es importante, digamos que es el primer derecho universal. El artículo 2 es muy claro, nos habla de que sin ninguna distinción, toda persona tiene el derecho sobre los artículos que están consagrados en el documento de la Declaración de Herederos Universales, independientemente de su sexo, edad, religión o inclinación política. El artículo 3 nos habla de que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Y es un principio que viene a proteger entonces al hombre dentro del estado donde se desarrolla. Cuando estos artículos están consagrados en una Carta Magna, entonces debe el Estado crear los mecanismos que permitan proteger estas tres condiciones universales. Artículo 4. Nadie estará sujeto a la esclavitud y tal como lo reza este artículo, está prohibida la trata de personas y el sometimiento de otros para el servicio en la humanidad. Artículo 8 nos habla de que toda persona tiene derecho a ser tratada en condiciones de igualdad y justicia ante los tribunales y ante la ley. Es decir, el acceso a la justicia, el acceso a la defensa están consagrados en este artículo. El artículo 11 nos habla de que ninguna persona que sea imputada en un delito será considerada culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se debe partir de la presunción de inocencia. Y la única manera de ser considerado culpable es una vez que se hayan agotado las vías de un juicio justo donde se le hayan otorgado todas las garantías para la debida defensa. Y esto es muy resaltante. Otro elemento importante
es que nadie será considerado culpable de ningún delito penal por acción u omisión de un hecho que no haya sido considerado un delito penal. Y eso es importante porque hay que revisarlo, sobre todo en el contexto de cuáles son los elementos que están establecidos para el momento en que ocurre el hecho dentro del marco jurídico regulatorio de esa entidad. Artículo 12. Nadie será sometido a injerencias arbitrarias ni en contra del núcleo familiar ni de su domicilio que atenten contra su honor y reputación. El artículo 13 nos habla de que toda persona tiene derecho a la libre circulación en su país, incluso puede salir de su país de origen y regresar sin ninguna distinción. Artículo 14. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en otro país a nivel internacional, siempre y cuando obviamente demuestre el riesgo en el que encuentra físicamente, emocionalmente, psicológicamente dentro de su país. Artículo 15. Todos tenemos derecho a la nacionalidad. No se puede privar a una persona de ser reconocido y presentado como ciudadano del país donde ha nacido. El artículo 16 nos habla del matrimonio. Toda persona tiene derecho de manera libre y en pleno uso de sus facultades de contraer matrimonio, independientemente de su nacionalidad, raza e inclinación étnica. No se podrá obligar a otra persona a contraer matrimonio dentro de un marco regulatorio, pese a que no tenga su voluntad manifiesta. Y es importante este artículo. El artículo 23 habla del empleo. Toda persona tiene derecho a accesar en condiciones de igualdad al empleo, a recibir un salario justo. Y esto es un principio que está consagrado, obviamente, dentro de nuestra Carta Magna Nacional. El artículo 29 nos habla sobre los deberes. Cada uno de nosotros tiene deberes para con la comunidad en la que se desarrolla y se coexiste, digamos, ¿no? Y para ello necesita el pleno desarrollo de su personalidad, con la única limitación de aquellas que establezca la ley y que vayan contraria con los propósitos que persigue la ONU, desde el libre ejercicio de la personalidad, que no sean contrarias con la plena libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Continuando con nuestro video acerca de los principios fundamentales que rigen o que se encuentran insertos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos entonces a continuación a conocer cuáles son esos principios que están consagrados en nuestra Carta Magna, partiendo que estos principios se entienden como los valores éticos, sociales, ideológicos que van a regir cada una de los instrumentos jurídicos que se derivan de la Carta Magna. En nuestro caso tenemos 4 principios fundamentales, comenzando por el principio de progresividad, el principio de solidaridad, los principios de intangibilidad y el principio de corresponsabilidad. Vamos a ver de qué se tratan cada uno de ellos. Comenzamos con el principio de progresividad, uno de los principios más importantes y que guarda relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que en los artículos 19, 20 y 21 queda claramente expreso y establecido el derecho irrenunciable que tiene toda persona natural y jurídica en nuestro país al libre ejercicio de su personalidad, al goce de sus derechos y al desarrollo armónico para encontrarse en el país. En el artículo 19, por ejemplo, se nos habla, leo textualmente, que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Es importante resaltar esto porque conforme a todo lo que está establecido en la Constitución, se le da el derecho a la libertad personal, bien sea jurídica o bien sea una persona natural, y en especial en el artículo 21 se habla de que todas las personas en este país son iguales ante la ley. Es la relación que existe con un acto de no discriminación. Es decir, todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas ni en la raza, ni en la elección del sexo de la persona, ni en su elección religiosa,
ni en el estatus político, ni en el estatus económico. Digamos que en los artículos 19, 20, 21, como ya he narrado, se consagra en nuestra Constitución ese derecho fundamental y está relacionado directamente con la Declaración de los Derechos Humanos a nivel universal. Vamos a ver a continuación el segundo principio, que es el principio de intangibilidad. Con relación al principio de intangibilidad, queda expresamente claro en nuestra Constitución como esa obligación que tiene el Estado venezolano a garantizar la protección de derechos que son especialmente importantes para la supervivencia de los ciudadanos de un país. En este caso se entiende que un principio es intangible cuando ese derecho es intocable, es sagrado y es inviolable. Y una de las mejores muestras de ello en la Constitución son los derechos que están consagrados referidos especialmente a los derechos sociales y al derecho al trabajo, entendiendo que el trabajo es un derecho inviolable, intocable, y que además la Constitución sienta lineamientos generales que van a regular la relación entre patrono y empleador. Y esto es lo que nos permite garantizar ciertos beneficios que también están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El principio de solidaridad vamos a encontrarlo dentro de nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 132, donde se establece que toda persona tiene la obligación de participar en la vida política, civil y comunitaria del país, es decir, participar en todas estas actividades que van a ir alineadas a la defensa de los derechos humanos en el país. Por eso se habla de solidaridad. Como ciudadanos tenemos el deber de participar solidariamente, voluntariamente, de manera activa en todas las actividades que van vinculadas con la defensa de los derechos humanos desde el punto de vista comunitario, regional. El principio de corresponsabilidad está íntimamente ligado al goce de los derechos políticos que están consagrados dentro de la democracia participativa, y es donde el Estado concurre a los ciudadanos de un país para que sean partícipes en la regulación de todos los recursos de la administración que se hace entre los estados y municipios para garantizar derechos fundamentales que están consagrados desde el punto de vista civil, familiar, cultural, económicos, entre otros. Vamos a continuación a conocer cómo se desglosan los diferentes derechos que están consagrados dentro del principio de corresponsabilidad. De esta forma damos por concluida nuestro video, donde hablamos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos como aquel documento que desde el año 1948 protege universalmente los derechos que tiene el hombre en cualquier contexto regional y estatal en el mundo, producto de toda la situación que se generó en la Segunda Guerra Mundial y que, como hemos observado a lo largo de este video exposición en la Cátedra de Derecho Constitucional, guarda relación directa con nuestra Carta Magna. A decir verdad, los derechos universales a nivel de materia de derechos humanos están presentes en casi todas las cartas magnas a nivel global porque ha sido producto de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Como hemos visto en nuestro video, en nuestra Carta Magna, a través de los principios fundamentales que tenemos consagrados como el principio de progresividad, intangibilidad, solidaridad y corresponsabilidad, a través de cada uno de ellos los diferentes artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela persiguen y respetan el derecho a la vida, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a muchas áreas del derecho en nuestro país, tales como derecho civil, derecho a la familia, derecho a protección a las actividades económicas, culturales, sociales, que a grandes rasgos van a impactar el bienestar y la calidad humana en nuestra nación. Gracias por haberse conectado en este video educativo y hasta una próxima oportunidad.